Hola, mi nombre es Andrés Contreras Opaso, soy pedagogo, teólogo y escritor. Y quisiera en este video tocar la temática también muy importante que tiene que ver con la Navidad y la sociedad. Hablar de la Navidad, justamente hay una tensión fuerte con lo que es la sociedad, porque muchos años, muchos siglos, la Navidad siempre ha sido un momento muy hermoso y muy importante de reflexionar a fines de diciembre. Así que quiero en este video tocar algunas temáticas breves que pueden ser de relevancia para la reflexión navideña que me parece que cada familia, cada persona hace justamente después de todo un año de trabajo, ¿cierto? Viene la Navidad un poco a uno a reflexionar o a descansar de todo lo que ocurrió durante el año. Así es que como primer punto tengo el inicio navideño difícil. Y aquí quiero citar un poco la mirada un poco más politizada o política de la Navidad, porque la Navidad parte en la teología bíblica, ¿cierto? Ahí, en lo que es la hermenéutica bíblica, la interpretación, ¿cierto? Uno empieza a rescatar lo político de la Navidad, porque el niño Jesús, que es el elemento central en la Navidad, ¿cierto? El personaje principal es Jesús de Nazaret. Eh, Herodes, ¿cierto? En ese tiempo manda a matar a los niños, ¿cierto? En ese momento, en esa época, ¿cierto? Y por ahí aparecen algunas eh, apariciones del ángel, así lo relata el texto bíblico, ¿cierto? Que ellos tienen que escapar a Egipto, ¿cierto? De esta matanza de niños que ocurre en ese sector territorial. Entonces, este niño Jesús se escapa un poco de esa matanza. Entonces, Herodes aparece, ¿cierto? Como el villano, ¿cierto? Que quiere justamente eliminar a los niños menores de 2 años. Ahora, pero quizás este odio contra los judíos o contra la raza judía no es nada nuevo, ¿cierto? En la historia siempre los judíos han sido perseguidos, ¿cierto? Ya en el siglo XX, ya lo último con el dictador Hitler, ¿cierto? Lo que ocurrió, esa matanza en contra de los judíos terrible, ¿cierto? El holocausto. Así que siempre, y Jesús también como judío, ¿cierto? eh, Siempre ocurrió esta diferencia, esta distancia, ¿cierto? Quizás también por un poco, por un lado uno puede decir esto de envidia también, ¿cierto? El pueblo judío siempre ha sido un pueblo muy inteligente, extremadamente inteligente. Así es que, y de ahí viene Jesús de Nazaret, ¿cierto? Su genealogía. Así que los inicios de la Navidad, ¿cierto? Son difíciles, son complicados porque tiene que ver con natividad en el fondo, que significa nacimiento, el nacimiento de Cristo Jesús. Son momentos difíciles, ¿cierto? Para José y para la bienaventurada María. Entonces, la Navidad parte ahí, ¿cierto? No parte, ¿cierto?, en el árbol navideño, no parte en el viejo pascuero, no, la Navidad parte en la teología bíblica de Jesús de Nazaret. Así que eso hay que dejarlo muy claro, ¿cierto? Los tiempos políticos difíciles en torno a Roma, ¿cierto? Entonces, Jesús nace en un ambiente de persecución y eso también tiene también relación que justamente después de la iglesia primitiva también la iglesia fue perseguida, ¿cierto? Entonces, todo lo que tiene que ver con Cristo, siempre los cristianos son perseguidos, ¿cierto? Así es que eso aparentemente va a ser siempre así. De hecho, por ahí la bienaventuranza de Jesús de Nazaret, creo que es en Mateo 5, en el versículo 11, por ahí aparece también que Jesús dice que eh, a los cristianos siempre nos van a perseguir, ¿cierto? Entonces, eso está claro siempre. De hecho, el líder político y religioso, que es Jesús de Nazaret, ¿cierto? Nace en esta persecución, en esta matanza. Así que esos son los orígenes navideños, eso hay que tenerlo claro y no hay que negarlo porque así parte todo, ¿ya? En el punto siguiente yo tengo el tema de regalos con significado. Por ahí también en la historia bíblica obviamente aparecen los reyes magos que venían de la zona del oriente, donde aparecen entregando a Jesús cierto incienso, oro, mirra, que uno pudiera igual entrar en la reflexión, es decir, no está claro en la Biblia, eh, dice que claro, venían del sector del oriente, pero no está claro el territorio específico de dónde venían los magos, ¿cierto? Y por qué tenían que venir magos a ver a Jesús de Nazaret, ¿cierto? O qué simboliza el oro, el incienso y la mirra, o qué elemento mágico tiene el oro, el incienso y la mirra como regalo para Jesús de Nazaret.
uno pudiera entrar en esa reflexión también, ¿cierto? Entonces, estos regalos de los Reyes Magos, de alguna forma también se pueden, ¿cierto? No comparar, pero sí hacer una pequeña reflexión de, claro, de cómo también después con los siglos, ¿cierto? Cuando aparece el señor Santa Claus, ¿cierto? Este señor que hace regalos a los niños, que algunos dicen que viene de una historia europea también, de un buen hombre que hizo regalos a niños en el continente europeo, y por ahí se fue ampliando esa mirada y derivó en Santa Claus, ¿cierto? De que que hacía regalos. Entonces, lo que yo quiero reflejar aquí es que estos regalos de los Reyes Magos, ¿cierto? Tenían una significación importante porque ellos eran a Dios mismo que le iban a regalar esta ofrenda, ¿cierto? Ellos veían de alguna forma, creo yo, que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, como era divino, sagrado, entonces elegía lo mejor para Dios, ¿cierto? Entonces, un regalo con significado en Navidad tiene que ver con entregar al otro, ¿cierto? A mi prójimo, a un familiar, a un amigo, a la esposa, etcétera, eh, un regalo con significado, ¿cierto? Porque ese regalo va con cariño, va con amor, ¿cierto? Con humildad también. Entonces, así como los Reyes Magos le dieron lo mejor a Jesús, al maestro de Galilea, al futuro maestro de Galilea, así también los regalos que la humanidad hace para diferentes personas tiene que ser también con un significado importante, ¿cierto? Que no nos, yo después lo voy a tocar yo en un punto posterior, que no gane el consumismo, ¿cierto? Sino que gane un regalo humilde, sencillo, con significado, ¿cierto? Incluso cuando no hay dinero para regalar, ¿cierto? Un buen abrazo, unas buenas palabras reflexivas, cordiales, es suficiente, ¿cierto? No pensemos que la Navidad, esta natividad que significa nacimiento, que ya lo dije, es solamente regalo, ¿cierto? Es decir, el regalo para Jesús justamente, el mayor regalo para Jesús es que, para los cristianos también, es que uno crea en Él, que uno siga a Jesús de Nazaret en la vida, en el camino, en el diario vivir, en las cosas cotidianas, ¿cierto? Que se llene de esperanza, de fraternidad, de solidaridad, ¿cierto? Y también sobre todo de temas más políticos que son luchar por la justicia, luchar por la libertad, que fueron grandes temas políticos de Jesús de Nazaret. Entonces, el regalo con significado va a apuntar a que le demos un análisis profundo de simbolismo importante al regalo que uno está haciendo, ¿cierto? Recordando también, insisto y repito, el regalo que los Reyes Magos hicieron a Jesús de Nazaret, ¿cierto? Entonces va a haber siempre un elemento importante cuando uno va a regalar, porque va a entregar también parte de uno el cariño que uno tiene hacia el otro con significado, ¿cierto? Con mucho significado. El otro punto que tengo es el tema de la Navidad y el consumismo, que ya lo cité un poquito. Y aquí también me parece a mí como yo, bueno, doy mi mirada de la Navidad. No quiere decir que mi mirada tiene que ser la correcta mirada que hay que tener, no, yo solamente doy mi opinión en torno a lo que es la Navidad. Pero creo que hay obviamente una tensión importante entre el consumismo y lo que es la Navidad. Y me parece que uno tiene que entrar a pensar de que el consumismo está para la clase alta o la clase media, ¿cierto? Pero este consumismo no está para las clases bajas o populares. Entonces no podemos pensar de que la Navidad, justamente como yo lo decía, es solamente regalo, ¿cierto? Porque eso va a estar para algunas clases sociales, pero no para todas. Entonces tenemos que, en algún siglo, puede que en este tampoco ocurra, pero en algún siglo venidero, tratar de sacar un poco, de diferenciarnos del consumismo que existe en el mundo, en todos los países del mundo, ¿cierto? Con el tema navideño, ¿cierto? Y reconocer que la Navidad, la natividad que significa nacimiento, que ya lo dije, no es Santa Claus, ¿cierto? No es el viejo Pascuero, no. La Navidad es Jesús de Nazaret. Ese es el centro, ¿cierto? El personaje principal de la Navidad. Entonces, en torno a eso tenemos que pensar de que mientras existan regalos quizás más sencillos, más humildes, ¿cierto? Va a ser todo mejor, ¿cierto? Tenemos que pensar en que cómo pueden vivir eh, sin tanto consumismo también todas las clases sociales también, ¿cierto? O cómo sería una mejor Navidad también para
las diferentes clases sociales, sobre todo para las clases bajas o populares. Entonces, con el consumismo hay que tener una mirada crítica, reflexiva, pero crítica a la vez, ¿cierto? Porque no todos tenemos la billetera adecuada para que esto de la Navidad nos envuelva con de puros regalos, ¿cierto? Eso no puede ser porque perdemos el simbolismo, la significación, ¿cierto? De lo que la Navidad significa, que es, porque la Navidad al final es Dios mismo que viene a nacer al planeta, ¿cierto? Si uno pudiera pensar de que hay otros planetas parecidos a la Tierra, no se sabe, puede ser, los astrónomos aparentemente aún no lo han descubierto, pero es Dios que se humilla y viene a nacer al planeta. Y viene a nacer con un objetivo, ¿cierto? Central, que fue el amor de Jesús de Nazaret para el mundo. Sí, pero fíjense la paradoja, porque Jesús que viene a amar a la sociedad, a amar al mundo, con amor, misericordia, etcétera, con paz, es crucificado por el Imperio Romano. Entonces, el mundo asesina, mata, ¿cierto? Cuando hay aparentemente demasiado amor o demasiada misericordia para con la gente. ¿Mm? Eso hicieron con Jesús de Nazaret en el siglo I. Entonces, volviendo al tema del consumismo, hay que saber dialogar con eso, ¿cierto? Si las clases sociales altas tienen una buena economía para vivir de esta gran cantidad de regalos, está súper bien, lo pueden hacer la clase media también, pero las clases bajas o populares es distinto. Entonces, el consumismo no puede ser sinónimo de Navidad. Eso hay que separarlo, pero fuertemente, porque la teología bíblica también así lo da a conocer, ¿cierto? El nacimiento de Jesús, algunos dicen que fue en un establo, madera, otros dicen que fue en una cueva, eso no tiene la menor importancia. La cosa es que fue un nacimiento muy humilde y en persecución, ¿cierto? Entonces, se libró de la muerte ahí Jesús de Nazaret al inicio. Entonces, uno tiene que ser consciente de eso. O sea, mientras busquemos los orígenes de las cosas, ¿cierto? Vamos a tener una mejor interpretación de cómo afrontar el tema ya en sociedad, ¿cierto? El otro tema que yo tengo es la ética y moral navideña. Y aquí igual me parece importante reflexionar porque cuando Dios viene a nacer a este establo, a esta cueva, ¿cierto? En Israel, eh, Dios viene también a mostrar una ética y una moral también, ¿cierto? Viene a mostrar lo bueno que tiene que haber en la humanidad, lo sabio que tiene que haber en la humanidad. ¿Mm? Entonces, el nacimiento de Jesús, ¿cierto? Los que siguen a Jesús, el cristianismo, ¿cierto? Y la sociedad entera que uno sin duda quiere dar a conocer y predicar y dar a conocer el Evangelio, ¿cierto? Ahí justamente también nace un ethos, ¿cierto? Hay una ética ahí dando vueltas, ¿cierto? De un grupo humano general, de una sociedad que se acerca a los valores o principios del reino de los cielos. De un reino de los cielos que baja, ¿cierto? A través de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el punto central, ¿cierto? De Dios mismo acá en la tierra, ¿cierto? Porque en el momento que se diviniza también a Jesús y se deja escrito también en esta forma en el texto bíblico, ¿cierto? Entonces se cree, se piensa que justamente Dios viene en Jesús de Nazaret, ¿cierto? Entonces cuando Jesús muere en la cruz, es Dios mismo el que muere por amor a la humanidad. Entonces, buscar lo ético, lo moral, ¿cierto? En el nacimiento, ¿cierto? Y en la vida de Jesús va a ser sumamente importante, porque nos da la pauta, ¿cierto? Para usar esa ética que viene de Jesús de Nazaret, que no viene de la filosofía griega ni de Roma, no viene del reino de Dios, ¿cierto? Hay una ética que viene del reino de Dios que está ligada al Zoé griego, que creo yo lo he dicho en otros videos de análisis. Entonces, la ética de Jesús, ¿cierto? Del niño inocente que nace en ese pesebre, es el Zoé, ¿cierto? Dios mismo viene con este Zoé a reinar, ¿cierto? A la tierra, al planeta, desde el amor y la misericordia. Es un reinado paradójico, porque es un reinado desde el no poder, como decía un profesor teólogo argentino que yo tuve allá en el país trasandino. Entonces, esta ética y moral que promulga el Evangelio de Jesús, ¿cierto? También en su nacimiento va a decirnos que
la Navidad entonces tiene un significado importante de humildad también, porque la Navidad no solamente emocional, sino que tiene que buscar un sentido ético y moral para vivir. La Navidad debe ser un simbolismo para vivir de mejor manera, con equilibrio y con armonía, ¿cierto? Cuando no hay dinero, pensando en las clases bajas o populares, hay que saber vivir con el equilibrio y con armonía. Y eso muestra la ética de Jesús de Nazaret desde el Zoe, no desde el bios, desde el Zoe, ¿cierto? Y el Zoe es mucho mayor y es diferente porque viene del reino de Dios. Entonces, analizar esto me parece muy importante porque siempre va a ser bueno buscar lo ético y buscar, ¿cierto? Lo moral, ¿cierto? Por ahí también en el mundo católico, la doctrina social de la iglesia también un poco se acerca también a estos temas de justicia, de derechos humanos, del bien común, ¿cierto? Que también de alguna forma obviamente está ligado a lo ético y a lo moral también, ¿cierto? Y también en el mundo católico hay algunos teólogos también que promulgan también la parte más moral, ¿cierto? Algunos teólogos destacados, obviamente, por ejemplo, como San Agustín, Santo Tomás de Aquino. Entonces, esta mirada de pensar en lo ético, ¿cierto? Va a ser muy necesaria para vivir las Navidades con sentido, ¿cierto? Una Navidad con sentido tiene que ver con que cómo yo interpreto la Navidad, no solamente para uno, sino que para la familia, para la sociedad, para los compañeros de trabajo. La Navidad tiene que ser interpretación, tiene que ser hermenéutica. Entonces, sacarnos la idea de los regalos, sacarnos la idea de Santa Claus, del viejo Pascuero, sacarnos la idea incluso del árbol navideño. No, eso no tiene que ver con la profundidad que es la Navidad, ¿cierto? De hecho, más cercano es tener un pesebre, ¿cierto? En el hogar que necesariamente tener un árbol tan iluminado. Entonces hay que buscar siempre esa ética, esa moral que aparece un poco en el sentido simbolismo navideño. Y para terminar, quiero analizar un poco lo que es la mejor Navidad que le puso el punto final. A mí me parece que, de todo lo que dije ya brevemente, la mejor Navidad para mí no está necesariamente en un pavo, ¿cierto? Con vino tinto, ¿cierto? Acompañada con papas duquesas, una salsita, etcétera, que es lo más rico que hay. Porque esas Navidades son para un tipo de clase social, no para todas las clases sociales. Entonces, no podemos dejar la celebración de Navidad en eso. Tampoco podemos dejar la celebración de Navidad en la suma de regalos que vamos a obtener, ¿cierto? No podemos centrar ahí la Navidad. Eso no es la mejor Navidad. Tampoco va a ser la mejor Navidad si tenemos este árbol navideño con todas las luces necesarias, adornado, etcétera. Para mí tampoco va a estar ahí la mejor Navidad. Eh, para mí la mejor Navidad se acerca a un sentido de saber vivir el fin de año. Y uno puede quizás aquí ligarlo con el año nuevo, pudiera ser, pero no. Pero para mí la Navidad es un sentido de reflexivo, de cómo ha sido la vida de cada persona integralmente durante el año. Entonces, eh, el nacimiento de Jesús de Nazaret nos invita justamente, como yo lo dije, a buscar una ética, una moral de fin de año que nos dé simbolización de vida, que nos diga que cada Navidad tiene un sentido eh, hermoso de vivir, ¿cierto? Ojalá las Navidades fueran distintas cada año, porque cada año políticamente, económicamente y socialmente es diferente. Entonces, este descanso que produce la Navidad, esta paz que produce la Navidad, debe ser analizado también políticamente. No podemos solamente quedarnos en la emoción navideña. No podemos solamente afrontar el lóbulo frontal o la amígdala por acá arriba. No. Tenemos que hacer un análisis profundo, ¿cierto? Entonces, la Navidad siempre va a ser para mí la mejor, es cuando eh, estamos acompañados, ¿cierto? De aquellas personas que queremos o los que nos quieren, ¿cierto? Pero también podemos pensar en personas que viven solteras en un departamento, en una casa, y que pasan la Navidad completamente solos, ¿cierto? Entonces, hay muchas opciones de cómo vivir la Navidad. Entonces, ese momento que es tan
pequeño el día 24 en la noche, o ya el otro día, el 25, que es feriado. Hay que saber vivirlo con un análisis reflexivo. Entonces, la mejor Navidad, insisto, está en ser agradecidos de la vida también, de lo que tenemos, y de las cosas que no tenemos también. Bueno, no nacemos en cuna de oro, ¿cierto? No todos tenemos la misma economía, no todos tenemos los mismos sueldos en el trabajo, etcétera. Entonces, lo que yo dije ya, tenemos que sacar el consumismo de la Navidad. Esta perfección navideña, eso no es real. ¿No? La Navidad, Jesús nace, ¿cierto?, en pobreza. Entonces, la mejor Navidad incluso puede ser pensar en las y los pobres, en aquellos, como dijo Jesús de Nazaret en las Escrituras, que no tienen dónde recostar su cabeza. Entonces, me parece que las Navidades que vengan en los siglos posteriores tenemos que construir Navidades con sentido, ¿cierto? Eso debe ser quizás el camino un poco de la humanidad. Construir Navidades con sentido. Y eso va a ser entrar en la reflexión, entrar en el análisis, ¿cierto? Y que vayamos dialogando y debatiendo también cómo tener una mejor Navidad, desde qué pisos, desde qué lugares, ¿cierto? Eso va a ser muy necesario. Así que yo quería dejar este video de análisis de la Navidad. Espero que pueda servir para aquellos justamente que valoran el momento navideño centrado en Jesús de Nazaret, y que pueda servir no solamente quizás para gente cristiana, sino que para gente que sean ateos también, y que puedan considerar que en la Navidad y el centro, el eje central de la Navidad está en el líder y Mesías político, Jesús de Nazaret.